aquí. La invitación a Rafael ocurre en un contexto de una... No voy a hablar del país, ocurre simplemente en el contexto de un posgrado que llamamos Escrituras, Creatividad Humana y Comunicación. Tienen ustedes ahí los folletos de lo que intentamos hacer, que no es otra cosa que formarnos en los lenguajes literarios, narrativos, poéticos, dramáticos, cinematográficos, ensayísticos, de crónica cultural, periodística. Todo esto en una semana aproximadamente. No, en 6 meses, 7 meses. Sí. Es que hay gente que se va a la semana, entonces podríamos decir también que hay. Y en este posgrado nos gusta, nos interesa llamar a cierta gente. Yo quiero ser muy simple en esto de saber lo que se hace de alguna manera, o hacer lo que se sabe, que es poder contar desde dentro la experiencia en concreto. Y venimos de un largo ciclo, ¿no? Un ciclo que ya ha tenido gente que nos gusta, que nos parece interesante, que pueda saber contar lo que está haciendo, proponer un lenguaje a propósito de lo que hace. En el marco de estos que te hemos invitado con mucho gusto, y a mí me alegra muchísimo, a los dos nos alegra mucho que estés aquí. Ahí hubo una previa muy bonita, así que seguimos. Bueno, muchas gracias por estar acá hoy, gracias a Rafael por estar acá. Bueno, yo quisiera presentar a Rafael Spregelburg, pero no tiene ningún sentido porque ustedes ya lo conocen todos y mucho antes que yo, seguramente. Porque a mí este país me hace descubrir muchas bellezas, como es él, al que llego además por otra belleza absoluta que también estuvo acá antes y que casualmente es un maestro, que es Khartoum. Entonces, bueno, ¿qué os puedo decir? A mí Rafael Spregelburg me fascina por muchas cosas. No sé si se pondrá un poco colorado ahora que le diga esto, pero tengo que decir, ¿no? Lo fundamental para mí es que además de tener un talento impresionante, tiene una inteligencia devastadora, ¿no? A mí me parece que te explica como si no costase cosas que por ahí uno intuye pero no sabe cómo expresar, o sea que no las acaba de entender del todo, y él, bueno, te las construye como si tal cosa, ¿no? Y te desarma o te arma, más bien, qué sé yo. A mí, vos no lo sabes, pero escucharle me ha servido para entender, por ejemplo, como parte de un movimiento extraño que soy, ¿no? Entre la española que soy y la argentina en la que me he convertido. Porque Rafael, además de ser director, actor, dramaturgo, es traductor. Y me parece que traducir es eso también, ¿no? Aportar significados útiles para culturas distintas. Invitamos a Rafael porque no hace falta presentarle, es verdad, pero también porque es capaz de sorprendernos cada vez que se sube a un escenario o que crea un texto y lo pone de pie, porque se atreve, porque innova, y eso me parece que es lo que debe ser el arte. Yo estoy feliz de que esté acá hoy con nosotros, coincidiendo con una fecha que además es muy hermosa para el posgrado Escrituras, Creatividad Humana y Comunicación, que tengo el placer de dirigir con Carlos, y es que cumplimos 10 ediciones, y eso es un momento importante. Seguimos, a pesar de los pesares, teniendo alumnos y alumnas que no solo nos permiten seguir haciendo este tipo de encuentros maravillosos, sino que nos enseñan también que lo que ideamos un día sigue teniendo sentido. Incluso en esos momentos en los que nos quieren hacer creer que lo inútil no lo tiene. Para mí Spregelburg es un ejemplo fantástico de esto, porque no es que nos sirva, es que nos hace falta. Así que les dejo, que lo disfruten y muchas gracias por estar acá. Bueno, me quedé mal. ¿Y ahora qué hago? No esperaba, bueno, gracias. No esperaba esta recepción. De verdad no lo esperaba. En mi imaginación, Flaxo, mi hermana es licenciada en Ciencias de Educación. Y en mi imaginación, en mi casa se habla de Flaxo desde hace muchísimos años. Y para mí siempre estaba asociado a una especie de templo del saber. ¿No? Es como nosotros que no tenemos mucha idea de qué Flaxo es esta gente.
para mí era como, de verdad, una especie de universidad utópica, por su forma de compartir el saber, por la forma de injerencia política que prefirió arrogarse, imponerse por su urgencia, y de pronto ser parte de esta construcción para mí es bueno, muy conmovedor. No creo tener grandes aportes, sobre todo porque han tenido ya en este ciclo seguramente gente que piensa mucho más concretamente el problema de la creatividad en la escritura, así que yo he decidido, entre todas las opciones, hablar de el complejo creativo, he decidido tratar de ser muy concreto, porque tenemos este único encuentro y no un curso en el cual conocernos e intercambiar con verdadera interacción. Cuando quieras. Bueno, me hago profesor de planta. De plantas. Y nada, además asumo que la gente que es convocada por Flaxo, ahora la culpa la tienen ustedes, viene con una expectativa muy alta también y que son practicantes de lo que están haciendo. No es lo mismo dar una charla, no sé, para el que quiere ser que para el que viene a buscarlo aquí a Flaxo. Esta fue siempre mi sensación y mi ilusión. Entonces dije, yo me parece que lo más honesto es ir directamente al grano, no dar muchas explicaciones y mostrar problemas con los que yo me encuentro a diario, cuando escribo, pero también cuando doy clases, sobre todo cuando doy clases, que es cuando me encuentro con cosas que creía tener resueltas y que al querer transmitirla a otro te das cuenta que si estaba resuelta como problema creativo, está cancelada en uno. Casi siempre uno está escribiendo aquello que es la próxima página de su propio conocimiento, o a mí me pasa de esa manera. Pero a su vez es muy difícil compartirle a un discípulo o a un alumno algo sobre lo que uno tiene tantas dudas. Y si yo no sé ni siquiera si me va a funcionar a mí, y el otro en general te está pagando para que le enseñes, entonces siempre uno yo siempre me voy como o me pongo excesivamente didáctico para articular esos 50 pesos del curso que me han pagado, cuesta 50, o todo lo contrario, decir, bueno, los invito a que nos perdamos juntos, bajemos la expectativa, esto de lo que vamos a hablar se viene hablando de los griegos, no va a haber grandes novedades, ni mucho menos las voy a traer yo. Pero sí puede haber choque de asteroides entre las cabezas de gente que ha desarrollado nodos específicos, que creo yo que es la gran novedad, esto que algunos críticos llaman lo liminal, ¿no? La gran novedad es el que nos salgamos del reducto cerrado del drama, del dramaturgo, del actor o del sociólogo y seamos, como decías vos, actores sociales, que por ahí descubrimos qué quiere decir. Es decir, que podamos hibridizar algunos saberes. Para poder hacer eso yo me quiero poner súper específico y hablar de algo muy acotado que sería creatividad en teatro. Lo cual me lleva a dos preguntas y voy a tratar de no responder ninguna de las dos. La primera es ¿qué teatro? Porque cada vez que uno quiere hablar de teatro surge la imposición crítica de una época en la cual se supone que la última gran novedad acaecida, hubo muchas novedades en el siglo pasado en el teatro, muchas más que en toda la historia del teatro de hace 5.000 años, casi todas las novedades ocurrieron todas juntas y muy rápidas. El teatro fue durante grandes periodos de la historia idéntico a sí mismo, no tuvo que competir con otras artes narrativas, escénicas, no existía la televisión, no existía el cine, no existían los celulares donde existe el cine compactado, ¿no? Hablar hoy por hoy de dirigir una película ya tampoco es lo mismo después de que existe Roma, que es una película financiada por Netflix para ser vista y encima se presenta en España subtitulada como una especie de escándalo pan-hispanista, porque supone que el español les pertenece a los españoles y el español de México les va a ser incomprensible. Bueno, hay una cantidad de singularidades en relación a lo que hacemos, de las cuales Aristóteles no podría hablar porque no le tocó enfrentarse a esos problemas. Y si digo Aristóteles, te digo también Ibsen. Es decir, me parece que nosotros contemporáneos, todos los que venimos después de Beckett, estamos siempre
agarrando de un menú interminable de problemas todas las preguntas juntas. Entonces, ¿de qué teatro específicamente puedo hablar yo? ¿Del pre-postdramático o del postdramático? Creo en esta categoría. ¿Tienen idea de lo que es? Levanten la mano para que tengamos un... ¿Escucharon hablar de teatro postdramático? Sí. ¿Hablan de teatro postdramático? ¿Adhieren a...? Lo digo para tratar de sacar, para no contestar esto y no hacer este problema, porque prometí que me iba a hablar del asunto. Yo creo, siempre creí, hasta hace 2 o 3 días, en el que una crítica con muy buenas intenciones me pidió hacer una entrevista sobre postdrama, aduciendo que yo era el único ejemplar verdaderamente postdramático que ella conocía, y me mató, porque yo estaba dispuesto a decirle que eso no existía. Pero como yo era el único, tuve que revisarlo, con ella, solo, como pude, el famoso libro de Lehmann, del que el propio Hans Thies Lehmann dice, no me tomen muy en serio. Bueno, lo que a mí me parece que ha sucedido es que en esta desesperación por la novedad que hay en todas las áreas del conocimiento, ¿sí?, en el teatro se achicó muchísimo desde la aparición de estos libros o de estos conceptos, porque todos creemos... Yo cuando me formaba se hablaba de teatro postmoderno. Cuando algo no lo entendían decían muy postmoderno. Hoy por hoy ya nos da una vergüenza espantosa hablar de lo postmoderno. Sabemos que no hay nada... El Renacimiento no se llamó post-Edad Media, post-medioevo, se llamó Renacimiento. Es decir, es raro llamar post a algo, es decir... Sabemos que la categoría anterior no nos está alcanzando y entonces nos queremos crear una categoría nueva. Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces lo postdramático sabíamos que, lo postmoderno como categoría, se decía de Greenaway en sus películas, porque eran diferentes. Pero luego, cuando empezó a hacerse la norma de todo esto, se trató de elaborar unas constantes de cosas muy distintas, y ahora se fijó, hubo una categoría crítica que lo llamó postdrama, y estamos como obligados a enfrentarnos a este problema. Yo creo que es una categoría crítica, y que entonces no entraría en el programa de hoy. ¿Por qué? No te sirve a la hora de sentarte a escribir una obra. No es que yo a mis alumnos les puedo decir, vamos a dividirnos en 2 grupos, al grupo A les voy a enseñar a escribir obras dramáticas, y al grupo B a escribir obras postdramáticas. Es absurdo. En principio es imposible enseñar a escribir, ¿no? La escritura es algo que ocurre, que uno acompaña, estimula o tecnifica. Yo me enorgullezco de decir, hablemos de técnica, que es algo de lo que en general nunca se quiere hablar porque da vergüenza, porque se supone que venís con recetas. No, pero hay técnicas que cada uno puede probar y desechar, ver si le sirven o no. Me parece que está bien. Es preferible enfrentar técnicas que enfrentar abstracciones respecto de lo que hacemos. Entonces yo creo que es una categoría de los críticos y en todo caso de los espectadores que pueden asistir a una obra en sintonía postdramática. Digo, si nunca escucharon hablar del tema y quieren, les hago una lista. ¿Cuáles serían los rasgos del teatro postdramático? Entender el teatro como proceso y no como producto. Ya no hablamos de obras, sino de procesos, ¿sí?, en el teatro postdramático. Cuando uno ve una obra, y cuanto más abierta está y más transparente, el concepto work in progress, que es muy de los 90, que es lo que uno hacía para conseguir el dinero para hacer una obra, ahora parece estar extendido. Cuanto más inacabada se autopresenta esa obra, podríamos decir que es más postdramática que dramática, un rasgo posible. Vamos a ver qué es lo inacabado, ¿no? Hay piezas de Miguel Ángel escultóricas que son inacabadas y no creo que podamos llamarla post algo. Post escultóricas. Luego, otra característica, el teatro como acontecimiento y no como representación. Esta es una de las más complicadas, porque entonces tendríamos que entender cuándo hay representación y cuándo hay verdadero acontecimiento. Pareciera que a los espectadores tenemos que hacerles creer que eso que está ocurriendo sobre el escenario no está ensayado, sino que está aconteciendo, que no es la repetición de algo controlado, una representación simbólica, sino que hay puro acontecimiento. Entonces, claro, hay líneas ni siquiera novedosas, porque la performance
más un fenómeno de los años 50, 60, ¿no? como expresión artística es más singular que ahora. Pero, por ejemplo, si yo pongo a un sobreviviente de la AMIA a contar su historia, evidentemente su emoción es su emoción, no es la representación de la emoción de otro. Bien. Entonces, ¿qué aprendemos los actores de los no actores que cuentan su historia? Ahora, pensemos en una obra hipotética que no existe, o la obra Campo Minado de Lola Arias, que siempre me gusta mencionar porque me parece una gran obra, donde pone a sobrevivientes de la guerra de Malvinas y sobrevivientes de la guerra de Falklands, es decir, ingleses y argentinos, a dialogar entre ellos. La obra está escrita, construida sobre su material biográfico, pero escrita y ensayada y repetida, y cada vez que la hacen igual, o la dicen igual. Ese no actor que tiene que repetir lo suyo, ¿produce un acontecimiento o igual está representando? La pregunta, ¿hay posibilidad de que haya acontecimiento puro en estas condiciones? Un escenario y alguien que mira. Bueno, es una especificidad realmente muy compleja, filosóficamente compleja, y que genera un montón de subversiones a las cuales yo les doy la bienvenida por lo pronto. No estoy en contra. No estoy en contra de ninguna de estas categorías. Estoy en contra de que sea una categoría crítica, nada más. En tercer lugar, otro rasgo, se habla de un teatro postdramático cuando tiene antitextualidad. La suposición de que el teatro dramático está organizado a partir de un texto, una textualidad, no dice texto Lehmann, dice textualidad, es decir, que incluso se podría conservar de una pieza dramática el texto escrito y alguien luego la podría volver a representar en otro país, ¿no? Y esto sería la misma obra. El teatro postdramático no es la misma obra, otra versión de juntar sobrevivientes de Malvinas para que hablen, sería otra, porque el texto no es la garantía de encapsular ese sentido, ¿no? Es complicado porque ejemplos de antitextualidad hubo en toda la historia del teatro. ¿Se acuerdan? Son en los 80, por ejemplo, el teatro de imágenes o distintas modas que suponían que lo que había envejecido en el teatro era la forma de construir los diálogos, y entonces se buscaban expresiones entre la danza, la Fura del Svaus, la organización negra, que te confrontaban con movimientos poéticos muy muy potentes que no necesariamente eran textuales. Estamos hablando ya allí del nodo de lo que sería el postdrama. Pero Shakespeare metía en el medio de sus obras duelos con espadas para competir con las riñas de gallos que se hacían en el conventillo que estaba al lado de su teatro, porque el público quería ir a ver acción, cosas desaforadas. Y no están escritas esas partes de las obras de Shakespeare, y no se hacen, además, ahora, lamentablemente. O sea, yo no creo que sea una novedad la desconfianza de lo textual dentro del teatro. De hecho, es su especificidad. El teatro no es literatura, pues es un fenómeno vivo en el cual el texto es uno de los elementos. Y los actores sabemos que cuando sonamos demasiado escritos, es muy probable que nos cueste ganarnos la confianza del espectador, ¿no? Y en cine ni que hablar, directamente no te contratan. Uno puede en actor ser sofisticado, exagerado, o actuar de acuerdo a códigos lingüísticos, la comedia del arte o lo que fuere, pero en cine el único código lingüístico es el del realismo, aunque haga ciencia ficción, o sea, todo es real o pretende serlo. Hay muy pocos géneros en cine que se permitan la afectación del actor en un lugar que no sea, digo realista para que nos entendamos, no es la palabra correcta, orgánico sería la palabra más cercana. Antitextualidad, diversidad de códigos. En el teatro postdramático hay una enorme diversidad de códigos, lo plástico, música, malas noticias, lo había ya antes también. Subversión y perversión, que son dos categorías que me parecen morales, ¿no? Suponer que no hay subversión en las obras de Ibsen, no la hay, o perversión en las de Shakespeare, no, me parece una falsa novedad. Otro rasgo, el actor como tema y figura principal. ¿Qué otra posibilidad hay?
estamos sentados viendo actores. Bueno, salvo cuando los actores son muy malos y entonces el texto es lo que se percibe en primer lugar, porque uno dice, "Ah, preferiría leerlo en mi casa". Están molestando. Ahí es el único momento en el que uno se da cuenta que querría no haber ido al teatro. Pero en general, si estás en el teatro, es muy difícil que no pensemos en el actor. A lo mejor ya hemos nacido, a lo mejor nuestras cabezas ya han nacido postdramáticas y por eso nos suena un poco sonso lo que estoy diciendo, ¿no? Deformación, que también me parece un concepto moral, supondría entonces que hay una forma para el teatro y que la deformidad o la deformación de la dominante genera un teatro más postdramático, también me parece una categoría cuestionable. Otro rasgo, el texto como valor autoritario y arcaico. ¡Qué quilombo! ¿Qué texto? ¿No? ¿Qué texto? ¿El que construye una fábula que contiene un pasaje de mercancía moral? Ah, sí, ese es arcaico y es autoritario. Pero hace mucho tiempo que el teatro, ¿no?, ha dejado de aleccionar. Bueno, hay un tipo de teatro de matriz metafórica que hace eso, un tipo de teatro que casi siempre surge en las crisis. En nuestro país es muy ejemplificador, muy aleccionador todo el teatro, todo el fenómeno de la dictadura, ¿no? Cómo se hacía para escribir teatro sin que te mataran. Entonces se encriptaban los mensajes y el espectador tenía que entrar en clave de decodificación, recuperar el mensaje, pero que ese mensaje pasara el filtro de la censura. Y hubo maestros en el arte de la metaforización teatral en ese sentido. Entonces, ese teatro sí ha envejecido, porque cuando desaparece la necesidad de ese filtro, y uno puede decir en escena, los milicos son unos hijos de puta y no te matan, entonces, ¿qué necesidad habría de construir alrededor de esa idea una otra cosa para pasar un mensaje? Ese teatro sí prácticamente ha desaparecido. Lo que pasa es que fue tan modelar y tan poderoso que depende de cuántos años tengas, sigues creyendo en algún lugar de tu cerebro que ese teatro está construido con responsabilidad. Que mejor. No. Ese teatro responde más eficazmente a una necesidad puntual, muy concreta y muy atendible. Si yo hubiera nacido en esa época, habría hecho exactamente lo mismo. No quiero que me maten. Ese teatro sí es autoritario, porque el texto, entonces esa textualidad contiene unas ideas que a lo mejor el cuerpo del actor no contiene. El cuerpo del actor vive siempre en el presente, mientras que el texto podría envejecer. Y luego lo arcaico. ¿Y qué hay de malo con lo arcaico? En lo arcaico hay una devolución a lo primigenio y a lo primitivo que a mí me parece encantadora. Ojalá siguiera el teatro conservando lo arcaico. Es su única forma de salvarse, por ejemplo, de la virtualidad, de ese flagelo de personas que cruzan la calle mirando el celular porque no pueden estar en la calle, solo en la calle, tienen que estar en la calle y en la red social y contestando los mensajes y controlando esa porción del mundo que les hacen creer que pueden controlar. Otro rasgo, el carácter antimimético, un teatro que cada vez imita menos el comportamiento. Yo esto lo asocio mucho a algo que sí me parece técnico, que es la desaparición, en el teatro que a mí me interesa, de la composición. Los actores más viejos deben recordar que la composición en los talleres de actuación es una materia pendiente que ya no se enseña. Tenés que hacer el rengo, tenés que hacer, ¿no? Había antes una valoración, el mejor actor era el que podía componer y ponerse disfraces, ¿no? Qué raro eso, porque a los autores, a los escritores, no se les pide que escriban como si fueran. A veces sí se les pide que tengan muchas voces, las voces de sus personajes, pero nadie le pide a Picasso que pinte distinto. De hecho, se valora y se compran los Picassos auténticos porque se parecen a Picasso. En cambio, a los actores se les pide que no se parezcan a quienes son. ¿No es raro? ¿Qué tipo de artista es entonces el actor? ¿Un bufón? Yo tengo muchos problemas con esa idea de la composición, además porque siempre me salió como el culo, entonces me estoy amparando en la teoría para justificarme. No, yo sí, además de hacer todo lo que tengo que hacer cuando actúo, que es emocionarme, transmitir, vincularme con lo real, sorprenderme, si encima tengo que preocuparme por estar rengo, digo, y
reconozco que hay actores que lo hacen casi como un juego y es tan natural, son tan talentosos para eso que no se les presenta como problema. Entonces, adelante, pero primero habría que descubrir si se te presenta o no como problema, porque si no, perdés un tiempo hermoso de la creatividad tratando de imitar formas, o sea, en una acción mimética. Llegó el cine y dice, no, yo la verdad que si necesito un paraguayo de la construcción, voy a buscar un paraguayo de la construcción. No, ya no tenemos trabajo los imitadores. Entonces, ¿para qué? Es un poco lo que pasó con la fotografía respecto a la plástica, ¿no? Que la liberó de su carácter de copia. Es muy raro que vos vayas a un taller de teatro contemporáneo y entrenes el disfraz. Más bien lo que entrenas es cómo utilizas el tiempo, cómo utilizas el ritmo, cómo utilizas tu intensidad, no la de otro. Es buenísimo ampliar esa intensidad y tener registros para no aburrir, para no cansar, para entender en qué momento de una obra. Pero la idea de empezar por la copia del jorobado es medio ajena a nuestra idea contemporánea de teatralidad. Carácter antimimético lo llaman, ¿no? Un rechazo de la interpretación es otro rasgo. Bueno, esto un poco lo hemos hablado. La idea de que no sea un teatro en el cual la clave sea interpretar lo que quiero decir, sino más bien un teatro como contagio de emociones. No estoy aquí para que me interpreten como si fuera un enigma. Autorreflexividad del teatro sobre el teatro. Muchas veces el teatro postdramático o así llamado, como denuncia que en primer lugar lo que está haciendo es teatro, bueno, se torna autorreflexivo. Es peligrosa esta tendencia, muy peligrosa. Es inevitable porque en el teatro siempre se ven los bordes, a diferencia del cine en el cual te apagan la luz para que no veas los bordes. En el teatro los bordes están siempre presentes. La entrada y salida de un personaje, conciencia del borde. La aparición de un tacho con luz, conciencia del borde. Es decir, estamos siempre, entonces es bueno que nos hagamos cargo de la mostración del borde, pero tampoco es bueno que el teatro reflexione tanto sobre el teatro que empiece a hablar solamente del teatro, porque el teatro no es una cosa muy importante. Es importante la vida de las personas, ¿no? Pero usamos al teatro como una herramienta para hablar de eso, pero hay otro problema. Todo lenguaje habla primero de sí mismo. La frase esta oración larga está en castellano rioplatense, está diciendo lo que dije, pero a su vez está diciendo, esta frase está en castellano porque el sujeto coincide con el objeto, porque el artículo y el adjetivo deben coincidir en... Si yo dijera, esta larga frase que estoy diciendo está en castellano, una mera interrupción en ese fluido del lenguaje, un error de coincidencia en esa regla, ¿qué produce? Atención. Cualquier incisión en el cuerpo de un lenguaje produce una enorme atención. ¿Qué ocurre? El lenguaje habla en principio de sí mismo. Si interrumpimos ese flujo, empieza a hablar de otra cosa, pero no sabemos de qué. Bueno, lo digo porque de esto sí vamos a hablar, de la interrupción en eso que llamaríamos lenguaje extendido, que es lo que pasa cuando el actor actúa, ¿no? O sea que yo estoy de acuerdo con que el teatro se ha vuelto como autorreflexivo, pero alertos porque no hablemos solo de teatro porque nos vamos a olvidar de las cosas más importantes de la vida. Luego, otro rasgo, la irrupción de lo real, o sea, Angélica Lidl cuando se corta la pierna con una gilet y sangra sangre real arriba de un caballo blanco en escena y llaman a eso teatro. Bueno, evidentemente es la irrupción de lo real, es sangre real, es un caballo en el escenario y pareciera que el teatro postdramático no lo hacía por complicaciones de producción o para no desangrarse o no sé por qué, pero pareciera que la irrupción de lo real se busca casi como una especie de miel. Bien, a mí siempre me ha parecido un poco fácil. Lo extraordinario es cuando el actor se conmueve sin sangre, o sea, cuando eso no está ocurriendo de verdad. Pero bueno, este es, insisto, es un tema de una enorme vastedad. Naturalmente, cualquiera que escriba se encuentra en la escritura en estos problemas y dice, bueno, yo, mientras está escrito, sangre es sangre, que después lo resuelva el director, ¿se entiende lo que digo, no? Sí. Lluvia, está lloviendo en la escena, no me es problema mío cómo se va a resolver. Entonces, yo diría esto no termina de ser un problema de la escritura,
creativa, es más un problema de la especificidad de la puesta en escena. Yo estoy de acuerdo con la irrupción de lo real, lo que pasa es que me gusta cuando el espectador no viene a ver un show de freaks, es decir, cuando lo real... a ver, imaginen que yo estoy actuando una escena totalmente tradicional y pasa un gato por el escenario. Si yo como actor no me doy cuenta que está pasando un gato, si no lo incluyo a la escena, algo empieza a estar mal. Mal, la gente se ríe, ¿qué va a hacer con el gato? Y si yo niego, entonces ¿qué ocurre? Se abre un paréntesis que no tiene nada que ver con el texto que estoy diciendo, con la escena que estoy representando. Lo real imprime, porque el gato no recibe órdenes. Digo un gato y no un perro, porque el perro podría estar amaestrado. Entonces todo sabe, es lo mismo que cuando se rompe una copa en escena y hay vidrios en el piso, no se tendría que haber roto y vos sabés que los actores están descalzos. ¿Qué te pasa mientras miras? Algo ocurre y la ficción retrocede. Si la irrupción de lo real hace que la ficción retroceda, yo digo, ¿para qué pagué la entrada? ¿Para qué pagué la entrada? Lo interesante es cuando lo real irrumpe y la ficción está preparada para fagocitarlo y para ganarle. Entonces, lo real... Yo me acuerdo siempre de Tato Pavlovsky, que mientras actuaba sus propios textos, o performaba sus propios textos, y con esa intensidad desaforada y que escupía a los espectadores de la primera fila, y transpiraba, y de pronto miraba el sudor en el pañuelo y decía, me voy a morir. Me voy a morir, estoy transpirando mucho. Y después seguía, no estaba escrito eso. Me voy a morir era una observación de lo real sobre el actor que domina lo real a su alrededor y que lo aprovecha y lo lleva al personaje, si queremos llamarlo así. O sea que la irrupción de lo real es un tema también un poco. Y para terminar, porque no iba a hablar de teatro postdramático, ausencia de síntesis a partir de una percepción abierta y fragmentaria en oposición a la percepción unificadora y cerrada del teatro tradicional. Ausencia de síntesis, como se imaginarán, es mi tema. En todo sentido, y estoy de acuerdo, claro. Hay un teatro que supone que al cerrar el telón el espectador tiene que haber arribado una síntesis, hay un proceso dialéctico, personajes que luchan, que piden cosas, hay contradicciones, las vencen o no, y al final uno se va con la sensación de haber asistido a un aprendizaje. Esto no pasa más, hace tiempo que ya no pasa, y si pasa tenemos una actitud burlona respecto de eso. Pero no solo teatro, la literatura ni que hablar, ¿no? La suposición de que leemos para producir una síntesis no pasa. Lo que hay extensión. Hay extensión. Cuanto más te extiendas y cuanto más interesante sea esa extensión, cuanto más puedas hacer convivir los aspectos contradictorios sin cancelarlos, después vamos a hablar, yo hablo de una dialéctica sin síntesis, que es la que produce sentido. Eso naturalmente lleva a veces a obras muy largas, porque solo se puede producir este tipo de fenómeno en la complejidad, en la simpleza, en la reducción que supone el microteatro. Es otro tema del que no voy a hablar. Escucharon hablar del microteatro, la salida a la crisis. El microteatro se inventó, por ejemplo, en Madrid, después vino acá, porque acá estaban todas las condiciones dadas para poder ocurrir, porque se requería poco dinero. En realidad, sketches han ocurrido siempre. Cuando yo me formaba como actor con Bartiz, tomábamos el paracultural y hacíamos cositas. No lo llamábamos microteatro, pero quiero decir, la intención de reducir y probar y dar puñetazos a la bolsa está buenísima, ¿sí? El problema es cuando eso ya se le ha conformado al espectador más o menos burgués que quiere ir a comer rico a Palermo como una especie de oferta gastronómica con un poco de teatro, para ir picoteando, productores que van a ver actores pero que no se los bancarían en una obra entera, entonces los van a ver 10 minutos a ver si están... Hay como un fenómeno de que además existe en el teatro inglés comercial de hace años, el teatro de pub, ¿no? Los actores se forman en el pub theater para que los productores los vengan a ver. No son obras que quieran sostener en el tiempo, lo hacen como una especie de adjunto de su currículum. La gente va al bar, pero porque van a tomar cerveza, y si hay teatro, bueno, me lo banco. Bueno, este fenómeno requiere muchísimo talento escribir un microteatro y que sea interesante. Beckett lo hizo. Beckett tiene piezas breves que curiosamente no se están viendo en el microteatro.
Y una regla más, la autocancelación del significado, entre otras. De esto voy a hablar en particular, así que prefiero no salirme de este índice que me había hecho. Quiere decir que si vamos a tratar de hablar de la especificidad de la creatividad en teatro, primero deberíamos tratar de decir en cuál. En uno dramático, en uno que supone que hay personajes en escena, vamos a escribir sobre personajes, vamos a desarrollar los que quieren, que se les opone, encontrar en ello la acción, para que esta acción quede presentada de la mejor manera posible, decidir una estructura. Les estoy contando mi formación de mis primeros 4 años. Yo creía en eso, yo creía que había que encontrar imágenes, que luego había que decidir qué personajes habitaban esas imágenes, ¿sí? Porque yo escribía teatro, no iba a describir un paisaje. Entonces, la especificidad de mi escritura, a diferencia del escritor de poesía o de novela, tenía que ver con la existencia de personajes. Luego, una vez que uno define el personaje, qué desea el personaje, qué se le opone, y entonces qué acciones va a realizar, ahí descubrías la acción. La definición dramática de acción es muy simple, y si quieren se las digo sin cobrarles nada. Acción es todo lo que arrastra la pieza hacia su final. Todo lo otro que ocurre en una obra de teatro y no arrastra la pieza hacia su final se llama movimiento. Entonces, de la diferencia de acción y movimiento, en algún tipo de creencia creativa, se puede medir la calidad de un texto. Si van a ver El Rey León, espero que no les pase nunca, van a ver que hay acción, porque es una mala adaptación de Hamlet, pésima, pero hay mucho movimiento también, porque no han sabido muy bien cómo meter las canciones, entonces hay una cantidad de cosas que pasan, pero que no arrastran la acción hacia el final, sino que están ahí porque... Bueno, en motivos tradicionales eso estaría mal, pero como la identidad de esa especie de constructo está más dado por la presencia de las canciones que de la lógica de ese Hamlet que no es una película muy rara, es una película que yo no puedo entender, porque hablo de la segunda, la primera no la vi, ¿no? Ahora tengo chicos, antes no tenía, y me pasó de tener que verla ahora y doblada encima, o sea, las canciones no pegaban con lo que se veía, decían esta noche y era de día. ¿Cómo escribiste sobre este tema? Ahora te estoy plagiando. Sí, pero en inglés también era de noche cuando era de día. Ah, estaba todo bien. Problema de traducción. Era post-fílmica. Quiero decir que de esta pelea de acción y movimiento, yo me rebelé muchas veces. Yo podría casi decir la receta de mi éxito, que es ninguno. Pero es así. Yo quería presentar el movimiento y que el espectador pensara que era acción. Es decir, quería lograr que lo que aparentemente no conduce a ningún lado fuera asumido por la estructura como lo verdaderamente importante. Y que lo importante pasara desapercibido, en segundo plano. Me parecía una buena perversión para hacerle a ese mecanismo con el cual yo me había entrenado. Luego encontré una explicación técnica más interesante, porque como me desprendí un poco del concepto tradicional de acción, lo puedo explicar en otros términos que vamos a tratar de hacerlo luego. Sin ir más lejos, yo les voy a proponer el siguiente experimento. Les voy a proponer 2 experimentos. Uno dramático, pre-post-dramático. Si están anotando, los que tengan ganas, si están anotando, les sugiero que anoten lo siguiente. Yo les voy a pedir que juntos construyamos al final del encuentro de hoy un boceto para una obra, un relato. Vamos a ver cómo lo vamos a escribir, va a ser teatro, ¿no? No vamos a llegar a tiempo, no vamos a escribir los diálogos, pero sí vamos a poder contar el argumento. ¿Pero querés preguntar algo? Te quiero preguntar algo que por ahí para el resto es básico, pero yo no lo sé. Cuando vos hablas de un dramático, ¿te estás refiriendo, por ejemplo, a la puesta en escena? Yo puedo hacer una obra clásica, un texto clásico en versión post-dramática, y hay una línea de tiempo que determina cuándo comienza el drama. Sí a la primera, no a la segunda. Claro, por supuesto podés hacer, y de hecho es lo que hace Europa sistemáticamente. Toma textos clásicos, pero los presenta de acuerdo a la visión de un director, lo que el público alemán va a comprar cuando va a haber un Hamlet en la Schaubühne, por ejemplo, es la versión de este director y no la del otro. O sea, Peter Zadek monta Hamlet y Hamlet es una mujer, ¿no? Entonces esta es su
incisión allí a partir de esa única, bueno, hay otras, supongo, otras postdramaticidades en su puesta en escena, pero el hecho de que Hamlet sea una mujer alerta a todos los otros sistemas alrededor. Empiezan a construirse diálogos de género, etcétera, etcétera. Un montón de otras cosas pasan ahí. Vas a ver la versión de Ostermeyer y Hamlet, en vez de estar loco o de fingir estar loco, que más bien lo que pasa en Hamlet, es un idiota. Hamlet es estúpido. En este actor extraordinario, Lars Eidinger, ¿no? Que lo hace de una manera memorable. Entonces todos los otros elementos también se corrompen, porque si él es idiota y los demás no, entonces ¿cómo hacemos para que la obra funcione? Pero pasan un montón de otras cosas. Es decir, sí, sistemáticamente lo que hace Europa es revisitar su acervo clásico y presentarlo de manera contemporánea. ¿Qué hacen? Bueno, como si les metieran inyecciones de postdrama con esta lista de ingredientes que les acabo de dar, a ver cuánto resiste la sopa, ¿no? Y a ver hasta dónde se puede tomar. De hecho, se puede ser muy, muy obediente haciendo un clásico y metiendo todo esto. Es casi más fácil que producir un texto verdaderamente postdramático. Miren, los autores franceses, por ejemplo, que yo no conozco mucho porque me he dedicado más a trabajar en otros contextos, me sorprendió que tienen, los autores, los dramaturgos, tienen dos maneras de referirse a lo que hacen. Algunos te dicen, estoy escribiendo un texto, y algunos que ya están postdramatizados te dicen, estoy escribiendo un material. Y es casi una política de venta. Los directores no quieren textos en Francia, quieren materiales. ¿Cuál será la diferencia? Me parece que es que ya es un texto tan mal escrito que supone la necesidad de alguien que lo ordene, ¿no? O que haga algo. Dame material. Material quiere decir que el director puede poner y sacar, puede poner el final adelante. Bueno, son culturas que le han dado ese poder al director mientras que se lo están negando al escritor. El escritor tiene que producir esa especie de Wikipedia, de menú de opciones para que el director se sienta libre. Pero esto se explica en una larga problemática de la figura del director en Europa, que nace con los fascismos, que nace con los totalitarismos. La comedia, lo cuento y me callo la boca, la comedia del arte, que es un fenómeno teatral que a mí me interesa poco y nada, tenía aparentemente en sus orígenes una cosa extraordinaria, y era que la propiedad intelectual y creativa le pertenecía a los actores. No había escritor, no había director, a lo sumo estaba el capo cómico, el más importante, que era el que embolsaba la guita y la repartía, pero eran cooperativas anarquistas que hacían una obra nueva cada noche de acuerdo a roles prefijados. Bueno, a vos te toca hacer la linda, a vos te toca el galán, a vos el médico, a mí el gracioso, a vos el rey, y esos caracteres estaban predefinidos para que fuera más fácil. Pero el texto, porque era texto, no se improvisaba, era como una banda de jazz que improvisaba. Cuando el poder se da cuenta que necesita controlar esa fuente de producción, inventa la figura del director, porque el director es casi como el jefe del sindicato con el cual se puede negociar. Es muy difícil negociar con un núcleo de anarquistas que está produciendo sentido y que está repartiendo la guita. En cambio, si uno se inventa la idea de que, perdón, aquí estoy yo para ordenar esto, un poquitito más allá, vos un poquitito más acá, y empieza el teatro de director, casi como una imposición del Estado italiano por sobre esa anarquía que igual la peleó hasta que quedó anacrónica, porque los poderes los empezó a tener el director. Esto no ha cambiado nada en Europa. Vos vas a estudiar a la RESAD, y creo que los directores, primero tenés que elegir qué carrera, en Madrid, ¿no? Y tenés que elegir qué carrera querés hacer. Dirección, actuación o dramaturgia. Y no podés anotarte en dos. Si sos actor, sos actor. Si no, tenés que terminar la carrera y después empezar la otra. Eso no hay problema. Pero en paralelo no podrías hacer dos cosas a la vez. Pero si lo que se enseña es lo mismo, ¿qué aprende un director que no tenga que escuchar a un actor? ¿O qué se supone que se le enseña a los actores que el director no le competa? Es muy raro, la producción de teatralidad es una sola cosa, ¿no? Esto en la Argentina está mucho más difuminado, porque como no hay una profesionalización tal, y de hecho no había hasta hace muy poco, ni siquiera una universidad donde formarse, había cursos y cosas, todos nos formamos en todo.
Pero en los programas de estudios de las escuelas en Berlín o en Madrid, vos podés ver que los directores aprenden filosofía y los actores aprenden zancos. Estoy exagerando, pues no sé si es así, pero es raro. ¿Cómo el actor no le dan un curso de filosofía si lo que él va a hacer en escena es un ejercicio filosófico? ¿Cómo va a tomar partido si no tiene en cuenta todo lo que se ha dicho respecto a lo que está pasando cuando él dice Ich war Hamlet? Bueno, es una parte. Respecto a la segunda, o sea que sí, podés montar un texto pre-postdramático como si fuera postdramático. De hecho, es casi lo único que te va a salir hoy por hoy, por afinidad con lo que ves, por ósmosis, por lo que crees que el espectador va a valorar. Es muy probable que todos los montajes tengan algo de esto, de esta lista. La otra pregunta, perdón, era... Sí, está historizado. No, y de hecho, ahora que estamos hablando de lo postdramático como si fuera un objeto de estudio, y nos parece una novedad, los ejemplos que Lehmann toma son obras de los años 60. Sí, la línea temporal está ubicada ahí. Los primerísimos trabajos de Bob Wilson, algunas rupturas como muy liberadoras en ese momento, que ahora ya nosotros se nos hacen como viejas. Sí hay una localización temporal muy antigua, de un teatro que muchos de nosotros ni siquiera hemos visto. Ya existía esto, pero se conceptualiza cuando se pueden reunir un montón de constantes en un montón de países y la aceleración que producen los festivales internacionales, que es un fenómeno nuevo, es nuevo. No sé si Shakespeare se enteraba de lo que se estaba haciendo en Italia porque iba al festival de... No, cierto, les parecía. Por eso hay tantos nodos diferentes, el teatro ruso es tan distinto. Ahora los teatros se parecen un montón. El nuevo teatro catalán es muy parecido al nuevo teatro holandés. La circulación de la información, de piezas, de textos entre autores es enorme. La globalización lleva también a la sensación de que uno está muy impotente porque dice, ¿cómo voy a romper para generar originalidad en esta red de la cual además me siento culpable de no haber leído ni la 10ª parte de todo lo que está disponible? Hay que correrse de ese lugar y pensar de otras maneras y con otras lógicas, porque si no, no vamos a producir nada interesante. Entonces, lo primero que quería decir era, tratemos de anotar esto y veamos si podemos escribir una pieza. Miren, vamos a tratar de configurar un sistema dramático en base a paradojas argumentales, que es una posible estructura pre-postdramática. Entonces, anoten esto. A. 4 personajes que se llaman A, B, C y D. B. A quiere beneficiar a B, pero detesta a C. C. D es despreciado por todos. D. Lo que A hace en beneficio de B también beneficia a C. Esto determina a deshacer lo hecho. La nueva situación favorecerá a D. D utiliza su nuevo estatus para destruir a B. Y por último, ver el encuentro entre A y C. Yo voy a seguir hablando de otras cosas, pero tengan esto en mente, porque lo ideal sería que individualmente, o entre todos, tratemos de escribir, de contarle a alguien esta obra. Se entiende cuando decimos A, B, C, D, son personajes en un sentido tradicional, ¿no? Podríamos pensar que
podríamos contar Hamlet así, ¿no? Hamlet quiere vengar la muerte, A quiere vengar la muerte de B, ¿sí? Y desconfía de C. A su vez, D, Ofelia, está enamorada de A. Y a su vez, en el plan que A tiene para vengarse C afecta a D. ¿Se entiende? Podríamos encontrar la estructura matemática detrás de esa tragedia clásica. Esto es muy parecido, por eso digo pre-postdramático. Nos estamos concentrando en un argumento que contiene paradojas. Pero como ustedes lo van a tener que contar, o lo vamos a tener que construir, nos vamos a encontrar con todos los problemas de la escritura. Todos. Estilo, duración, orden, estructura. Lo ideal sería que ustedes tuvieran media hora para hacerlo y que después lo compartiéramos. No tenemos media hora, pero sí nos podemos quedar al final y tener 10 minutos. Mientras tanto, vamos a tratar de hacer otra cosa completamente distinta. Esto lo dejamos ahí latente. Ahora sí voy a necesitar a los actores, autopercibidos actores. Si yo me muevo con esto, ¿se me escucha? Pueden ponerse, ¿están dispuestos a hacer unas cosas con la ropa puesta? Yo necesito entre 6 y 8 personas, idealmente. Es muy simple, no va a pasar nada, no tienen que actuar. De hecho, lo problemático es que no van a tener que actuar. Bueno, lo ideal sería que tuviéramos un espacio, adelante, nos ponemos por aquí. Lo ideal sería que tuviéramos un espacio frontal al cual mirar, un escenario, no está. Yo les sugiero que usemos como espacio los 2 pasillos que están alrededor y que como los demás son espectadores, les sugiero que giren para ver algunas cosas que van a empezar a suceder, ¿sí? ¿Cuántos somos? Nosotros 6. Bueno, está bien. Nadie más se anima, ¿no? ¿Alguien ya hizo esto conmigo alguna vez? ¿No? Bueno, mucho mejor. ¿Y no se conocen entre ustedes? No. Ok. Nos vamos a ocupar en el espacio. El espacio se puede pasar por aquí y creo que hay un pasillo también en el medio que les sugiero que utilicen porque si no vamos a quedar todos de la misma línea. La idea es que nos ocupemos con cualquier cosa que implique movimiento, pero que yo les diría, si fuera un espacio neutro abstracto, les diría caminemos por el espacio, nada más. Vamos a suponer que ustedes se tienen que inventar actividades, hacerles creer a los demás que lo que están haciendo al moverse es normal. Ya sea verificar si aquí quedó un folleto, a llevárselo al otro. Se entiende como si fueran personas en actitudes completamente naturalistas, pero que no se pueden detener. La clave es que no pueden estar quietos. ¿De acuerdo? Porque lo que les voy a pedir es que empiecen a moverse todos a la vez y se detengan todos a la vez. Pero nadie puede ser el primero, ni el último. Todos tienen que estar en movimiento o todos tienen que estar quietos. Tratemos de resolver este problema, un problema creativo. Además, lo que digo es porque sería fácil si estoy así y me muevo y te miro, como si fuera un partido de fútbol. Pero lo que les digo es que finjan que están en control de lo que está pasando. Pueden ir a devolver una cartera, traten de no interactuar con el público, que eso es muy viejo. Los demás vamos a observar otra cosa, no esto, ¿sí? Pero primero veamos si esto funciona. Adelante. Primero movámonos porque si no es imposible parar. Aquí también se puede usar, hay bastante espacio. Los demás empecemos a percibir qué problemas puede haber para que esto funcione. Preocúpense realmente por frenar todos a la vez. Eso no quiere decir que no te puedas poner, como era muy divertido, decir, bueno, perdón, no sabía que era tú. No quiere decir que uno no pueda crear un personaje fuerte, pero tiene que estar disponible para ser creído. Y para eso hay que abandonar una suerte de obstáculo que uno trae consigo, que es estoy actuando.
no se trata de un ejercicio de mero realismo, se trata de un ejercicio de percepción. ¿Cómo aprovecho al otro y cómo aprovecho esa tensión para frustrarme y en esa frustración encontrar alguna solución al problema? Esto que hemos hecho en 15 minutos deberíamos hacerlo 2 horas seguidas para que ustedes, los que lo han hecho, me entiendan mejor. Es el único camino hacia la creación, y ahora vamos al tema de hoy, que para mí es la solución al problema. La creación es encontrar la solución a un problema que uno se fabricó y que no existía. ¿Sí? Para encontrar esa solución hay un solo camino y es la frustración. Porque si uno está convencido de tener la herramienta que produce esa credibilidad, uno actúa, uno representa, uno imposta, uno asocia, pero no tiene libertad para encontrar algo que es inesperado, que está en un lugar más vacío de la actuación. Díganme si alguno de ustedes no se sintió frustrado. Bueno, algunos no lo probaron, pero algunos no se sintió frustrado al intentarlo. Y en general los actores le huimos a la frustración porque parece que se van a dar cuenta de que somos malos, que no sabemos actuar, ¿no? La frustración es el salto de calidad poética hacia el paso siguiente, que es, si estoy frustrado puedo encontrar una solución que mi cerebro no me permite encontrar. Y ahora les voy a explicar por qué. Pues pueden sentarse si quieren, gracias. Entonces podríamos seguir porque el ejercicio se torna más complicado. Pero esto es lo que imagino que en estos talleres de... Si aplaudanlo, no les vamos a pagar un peso. Porque cuando te pagan, por lo menos... Disculpa, me dijiste que la frustración es un salto de calidad poética. Sí, ahora lo voy a explicar con dibujitos y vas a ver que va a quedar más claro. Bueno, Ah, ok. Okay. No sé cómo querés organizarlo, que ya hay 2 preguntas. Una pequeña consulta. no las voy a contestar. Así Perfecto. que primero les voy a mostrar una cosa y después sí les contesto lo que quieran. Me Pero, alegro. porque no quiero perderme y si hablamos, si entramos en diálogo van a ver que yo me voy a ir por las ramas. Quiero mostrar algo mucho más simple. Miren, este es el paradigma del problema de Arquímedes. Esto lo deben haber visto 1000 veces en este seminario porque imagino que cuando hablamos de creatividad es lo primero, lo clásico que viene a nuestra cabeza. Pero yo se los voy a explicar tal como lo explican los físicos, los biólogos, los que estudian el cerebro. Arquímedes tiene un problema, todos conocemos la anécdota. El rey le pide que calcule la cantidad de oro que tiene su corona, ¿sí? Pero sin fundirla, él no quiere perder la corona. Entonces Arquímedes, que es un científico, toma medidas, mide de acá hasta acá, pero claro, es complicado, tiene incrustaciones, hay lugares que no puede medir, y se debate con el problema de la medición. El problema es este. El problema está acá. Arquímedes da vueltas buscando la solución. Cada giro que él hace para alejarse del problema, se aleja del problema porque él cree que la solución está en este plano, ¿sí? Ese plano lo vamos a llamar marco de referencia. Ustedes tenían recién un problema, me tiene que creer, pero la verdad es que estoy tentado de risa, estoy en flaxo, me están mirando, ni siquiera puedo actuar, porque me pidieron que no actúe. Ustedes tenían una cantidad de problemas que ni se han atrevido a mencionar, ¿sí? Y además habían robado una agenda. Entonces, ¿qué hace el cerebro? El cerebro tiene que alejarse del problema para buscar una solución. Bueno, por ahí si me relajo y el otro me ve débil, sí, le voy a actuar la debilidad, a ver si funciona. Y no, el dedo sigue, ¿no? Entonces llego como hasta un punto límite, no encontré. Y lo que ocurre con los problemas es que funcionan como un atractor. En física hablamos de un atractor, es el lugar de un sistema biológico al cual las cosas tienden. El péndulo es un muy buen ejemplo de atractor, ¿no? Un péndulo sabe que es una cosa que se mueve así de un lado para el otro y su propio peso lo lleva a generar la velocidad. Si el péndulo estuviera en un lugar donde no hubiera aire, la pendulación sería eterna. Lo que hace que el péndulo frene es la fricción del material, pero la energía con la que el péndulo cae, la fuerza con la que cae de acá arriba, es suficiente para elevarse hasta un punto tal en el cual debería volver a caer eternamente. ¿Qué ocurre con ese péndulo? Hay un grado de desgaste del sistema, se va friccionando con el aire, etcétera, por entropía, por pérdida de energía, etcétera, etcétera. El péndulo tiende a una posición, que ¿cuál es? Esta.
El péndulo no tiende a esta posición, tiende a esta. ¿Sí? Todos los sistemas tienden a su uniformidad, que es lo más frío que pueden estar, lo más quietos que pueden estar, lo más parecido a la muerte que pueden estar. Allí está el problema funcionando como un atractor, el punto del péndulo en el que... Entonces, el problema es de una magnitud tal en tu cerebro que el cerebro trata de alejarse del problema, pero solo vuelve a él. El dibujito lo muestra con un montón de ejemplos. A veces podemos irnos un poquito más lejos, pero tarde o temprano vamos a volver acá. Entonces, ¿qué le pasó a Arquímedes? No pudo con el problema y decidió que ya había chivado lo suficiente y se fue a bañar. Se metió en la bañera y advirtió que el agua desplazada por su cuerpo era igual a la masa, al volumen de su cuerpo. Entonces, encontró la solución donde menos lo esperaba. Es decir, que Arquímedes hizo esto. Acá está el baño. El lugar, él se fue a bañar y encontró, perdón, acá está el baño, y esta es la solución al problema. Fíjense que en el dibujo lo que nos pone es un cruce de marcos de referencia. El primer marco de referencia, lo llamamos marco 1 y el marco 2. Él tuvo que cruzar un marco de referencia porque la solución a su problema no estaba en el marco que el problema se había creado a su alrededor. Los problemas son así de guachos, tienen la capacidad de hacerte creer que te moves en un territorio dominado. Y el artista es el que tiene la pauta que conecta dos marcos de referencia impensados. Entonces uno diría, ah, buenísimo, entonces yo tengo un problema, lo que tengo que hacer es ir a bañarme, no es tan fácil. Porque estos marcos de referencia no se conectan solos y porque sí. ¿Cuándo se conectan? Solamente en presencia de la frustración. Supongamos que Arquímedes trabaja sobre el problema de la corona un ratito y dice, no me sale, me voy a bañar. Se va a bañar, no va a percibir que el agua se desborda. O a lo sumo va a decir, uy, se volcó, vamos a tener. Pero no va a asociar una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque esto solo ocurre cuando hay frustración. Porque ante la frustración el cerebro es capaz de percibir los matices. El cerebro es una máquina lingüística que cancela los matices para transformarlos en palabras, para poder volver a guardarlos en la biblioteca y sacarlos cuando lo necesito. Yo puedo decir, me duele la mano, me duele un poco la mano, y tengo la palabra duele, mano, tengo un montón de cosas que me alejan del dolor. Dice Eduardo del Estal, el lenguaje lleva a un olvido del cuerpo. Porque hablamos, podemos transmitir el dolor. Entonces, ¿qué ocurre? Ante la frustración, si yo no tuviera las palabras para decir, si no tengo la solución al problema dramatúrgico que les planteé antes, si no me frustro, muy probablemente no encuentre la solución. Acá es un caso ejemplar, porque la solución al problema del baño y de la corona es evidente y todos decimos, ah, qué fácil es, ahora que ya sabemos cuál era. Pero lo interesante es acá. El lugar en el que se cruzaron los dos marcos de referencia, y él estaba tan mal y tan angustiado cuando se metió en la bañadera, que su cerebro percibió algo que normalmente no hubiera percibido. Entonces la pregunta es, ¿cómo voy a hacer yo para que mi cerebro encuentre la clave que me falta? Y la clave no es una clave abstracta, es el lugar en el que cruzar dos marcos de referencia. Todos hemos tenido ante la creación esta sensación de estar dándole vueltas a un poema o a una escena y que no pase nada y que tocan el timbre y viene el sodero y te dice algo, y ese algo que te dice no es lo que te sirve, es la amplificación de la caja de resonancia que se creó en vos ante la angustia del problema, que amplifica. Está desesperado por encontrar una respuesta, entonces vas a usar al sodero si es necesario. ¿Se entiende? No hay forma de pasar a este salto cualitativo si no es a través de la frustración. Lo que pasa es que la frustración está demonizada. Es buena la frustración, no es mala. De hecho, yo creo que es el único estado natural. Bueno, ayer tuve que dar una charla con Marcos López y creo que estoy un poco contagiado de su pesimismo. Él dice que el estado natural es el ribotril y que todo lo que hace es para evitar llegar al ribotril a la noche. Pero toda creación, toda búsqueda de formas es para ver si esta noche no me tengo que clavar el ribotril.
Y yo creo que hay algo de eso que es verdad, o sea, todos estamos buscando o creando formas porque tenemos una parte que nos dice el mundo está mal. El mundo está mal, las cosas están mal, tengo que dar testimonio de esto. Es horrible, ¿no?, lo que estoy diciendo. Yo creo bastante, y lo he experimentado muy en carne propia, porque como trabajo con actores, yo no les puedo explicar el cambio de calidad interpretativa que ocurre si los actores se entrenan, por ejemplo, en evitar la frustración. Muy probablemente ustedes 5 o 6, los que han probado el ejercicio, si yo ahora les pongo un texto sobre la mesa, porque uno termina este ejercicio con ganas de, ahora dame el texto, ahora dámelo y vas a ver. Es decir, uno queda en un estado de extraña disponibilidad. A lo mejor lo sigue haciendo igual que siempre, lo sigue haciendo mal, pero hay algo de la percepción de los matices, de la calidad de esa diferencia, que es imperceptible si uno no atraviesa por eso. La pregunta sería, ¿cómo hace el escritor para inducirse a ese estado de frustración? Casi siempre lo trae per se porque escribir es difícil. Pero también ayuda, técnicamente, creo yo, en vez de llamarlo creación, llamarlo problema. Si uno se dice, yo lo que quiero es resolver un problema, ahí les planteo un problema que ni siquiera creo que conduzca a una escena o a una obra memorable, pero por ahí sí. Si trato de resolverlo, ahora va a ser difícil porque va a ser difícil que nos frustremos en 5 minutos, pero ¿qué cosas debo hacer y qué cosas no debo hacer? Es la pregunta. Lo que no debo hacer es esto, es decir, lo que no debo hacer es tratar de encontrar la solución al problema. Es complicado, pues si no trato, no amplío el marco de referencia. Si me digo, bueno, pues yo ya sé que acá no está y voy a esperar a que aparezca un chino, o que toquen el timbre, bueno, ese es el escritor chanta, el que ya sabe que esto es así, pero que a su vez se quiere ahorrar el paso. Y ahora hablemos de lo otro. La frustración es placentera, no hay que demonizarla, es un lugar de vacío inherente a la búsqueda de la creación de formas, ¿no? Toda forma es el resultado de una tensión. Si yo no creo esa tensión, difícilmente aparezca una forma. Entonces, es bueno tener con qué tensar. La única manera es la frustración, que es como algo de sufrimiento, o podemos pensar en algo como de renuncia. Bueno, depende qué palabra le pongas. Yo entiendo tu pregunta, porque si no parece que somos masoquistas. Tenemos algo de masoquistas los creadores. Me parece que es momento de asumirlo sin vergüenza, ¿no? Yo cuando encontré la palabra frustración me cerró por todos lados. Es verdad que hay otras maneras de llamarla, pero a mí era lo que me pasaba. Decía, no, incluso medio diciendo, no, está bien la escena, pero me parece que todavía puede dar más, todavía le podemos sacar más jugo. Hasta que pasa algo que te hace sentir que efectivamente, si vos la dabas por cerrada o por concluida, estabas negándote a una solución mejor. Dicen que el pintor Ingres lloraba 3 horas antes de Anson, ¿no? El pintor, antes de manchar la tela, o las formas en las que Francis Bacon habla de la imaginación técnica, ¿no? De qué manera primero autosugestionarse para... Bueno, yo les pregunto a los actores que lo han probado, ¿les pareció terrible? ¿Creen que no pueden sobrevivir a esto? Porque por ahí pasa la cuestión, es decir, ¿es tan doloroso que no lo puedo hacer? Bueno, no nos dediquemos a esto. Yo creo que es un poco doloroso, lo suficiente como para que te atraiga tanto que no lo puedas dejar. Como todo en el complejo humano es contradictorio. Los actores que logran una emoción compleja o que pueden llorar en escena casi automáticamente ante un estímulo que no tienen y que se tienen que inventar, porque nuestro trabajo consiste en eso, nos entrenamos para eso, con la técnica que quieran, llámenlo memoria emotiva, llámenlo comprensión del momento, llámenlo intensidad poética o lo que quieran. Mientras estás llorando en una situación de actuación, es muy gozoso. Díganme si no lo han experimentado. ¿No les pasa al escribir que también lloran, o que tal como este pintor, no les pasa que ante la percepción de algo, el llanto no es simplemente una respuesta melodramática a lo que están haciendo?
Uno se emociona porque no tiene las palabras para expresar una categoría verbal. Entonces, el no tener las palabras es un muy buen síntoma, un muy buen signo de estar en la pista correcta. Uno reemplaza eso por una emoción porque el dolor vuelve, porque no te sirve la palabra dolor. Yo confío mucho en ese estado. Yo no sé si se llama frustración, si se llama dolor, pero sí me parece importante, porque como no soy un loco, manejarme en un campo técnico en el cual yo decida cuáles son esos estímulos que me sirven a mí para crear eso. Y es muy raro porque en las escuelas no se habla de esto. Se festeja al actor que llora naturalmente porque les parece que domina algo que el resto de los humanos no dominan. ¿Alguien de ustedes que no es actor es capaz de llorar a voluntad? ¿Y por qué los actores podemos hacerlo? ¿Qué nos enseñaron aquí? ¿Qué nos enseñaron? ¿De dónde viene? Yo lo hacía de chiquita. Todo lo que tenés para decir porque creo que esta es la clave. O sea, hay personas con habilidades extrañas, como otros tocan el piano. Los actores hacemos de la observación emocional un campo de exploración. Y entonces tenemos, frente a esta cuestión del... Yo recién que me emocioné y lloré, no podría decirte que era mentira, era verdad. Lo que pasa es que yo sé que eso no va a dejar secuelas. Es como si te dijera, no lo prueben en su casa si no saben cómo hacerlo. Los actores hacemos esto. Lo que pasa es que hay tantas teorías al respecto de qué pasa con la emoción del actor. Lo que no se habla es qué pasa con la emoción del escritor. Y como para mí son la misma cosa, el escritor, el actor y el director son la misma cosa en el campo en el que me muevo, me parece muy raro que un director, por ejemplo, escriba una escena ignorando sus capacidades emocionales y diciendo, bueno, que la encuentren los actores, ¿no? Pero bueno, a mí me pasa porque diría, esto está... Y a lo mejor es un director que dice, no, lo emocional a mí no me interesa. Yo me encuentro con muchos directores alemanes que dicen, no me gusta, de hecho los actores alemanes casi siempre dicen, no me gusta los actores que se emocionan, porque el que se tiene que emocionar realmente es el público y no el actor. Es complicado. Es muy complicado. Son sociedades que le dan un valor diferente a lo emocional y contra eso es muy difícil ir a instalar una... Somos latinos, qué sé yo, no sé. Hay algo como que es muy difícil. Ellos quieren que yo me emocione a partir de una manipulación racional de mi emoción. Y muchos escritores también deben pensar lo mismo. Hay gente que piensa que Borges es cerebral y... Pero después está la empatía, no sé cómo sucede eso. La empatía, lamentablemente, creo yo, es una cuestión, en principio, uno a uno, como hemos experimentado hoy, pero además es social. Sí. Las formas de empatía en la sociedad alemana son diferentes de las que podríamos tener aquí. Sí, sí, sí. Las sociedades en crisis normalmente desarrollan tanto una mega capacidad empática como una capacidad para negarla abismal, ¿no? Que es un poco lo que nos está pasando ahora, cuando uno dice, pero ¿dónde quedaron los valores, la solidaridad? Bueno, a lo mejor en otras sociedades ni siquiera podrían observar esa pérdida, porque esa capacidad empática está desplazada. Esto pasa cuando uno ve el teatro de distintas culturas, por ejemplo, y es una enorme riqueza la de poder observar qué se hace con lo emocional, qué se hace con lo que es mentira en escena, cómo se... El gran ejemplo, el gran contraejemplo de todo esto siempre fue el teatro de Brecht, por ejemplo, ¿no? Del cual se dice que es un teatro político. Vos escuchás las canciones de Brecht, el momento justo, y es tremendamente emocional para nosotros. Emocional, son melodías con las que hasta podrías ponerte a llorar prescindiendo del argumento. Y es muy raro, porque se supone que lo que él estaba haciendo era crear un efecto de distanciamiento tal que el espectador no se involucrara emocionalmente, porque él pensaba que si se involucraba emocionalmente no iba a ser la revolución, que era el objetivo de su teatro. Objetivo en el que fracasó, la revolución no se hizo, pero como teatro es muy bueno, ¿no? Está bien.
bueno, no me acuerdo cuál era la pregunta, pero yo creo que podemos cambiar la palabra. Pero sí que hay una zona... ¿cuánto tiempo están dispuestos a extenderse? Porque yo lo podría explicar con un ejemplo más y ponerle otro nombre, pero nos va a llevar unos 15 minutos, son 8:30. A las 9 como máximo habría que... Como ustedes quieran, ¿eh? Miren, les voy a... si lo traje... Uy, bueno, voy a ver si me sale. No siempre funciona. Yo les voy a leer una poesía, les voy a recitar. Y ustedes van a tener que hacer un trabajo. Es como lo que hacíamos recién observando a los actores. Vamos a ver si ustedes pueden percibir los matices de lo que yo digo. Es una poesía de Richard Wilbur, está traducida, lo ideal sería que lo hiciéramos en su lengua original, porque lo que vamos a tratar de observar es una microfísica de los matices, ¿sí? Es un poema muy descriptivo, con muchas imágenes. ¿Todos saben lo que es un estornino? Un pájaro, ¿sí? No, lo digo porque en la traducción por ahí se complica, uno no lo sabe. Y lo que yo voy a tratar de hacer, un poco como hacían recién los actores, es no actuar. No actuar. Yo voy a tratar de ser antena y portavoz de unas imágenes. Y después de lo que vamos a tratar de hablar es cómo está construido este poema, pero qué es lo que dicen los físicos sobre cómo está construido este poema. Me da una vergüenza que me filmen haciendo esto, pero bueno, nadie lo va a ver, ¿no? Una pauta publicitaria. Una pauta publicitaria. No, porque es vergonzoso lo que voy a hacer, ¿no? Lo hago siempre y me da una vergüenza. Bueno. Se llama La Escritora. Traten de escuchar las palabras, de conectarse con lo que ven, de mirarme a mí, que soy el portavoz de las palabras. Yo no estoy actuando, estoy transmitiendo. Bueno, el título original, perdón, una cosa más, digo, y me callo. El título original es The Writer. ¿Qué quiere decir? Para nosotros, el escritor, pero la escritora también. Los traductores decidieron llamarlo La Escritora. Yo tengo mis problemas con esto. Y ahora de ello vamos a hablar. En su cuarto del piso de arriba, donde irrumpe la luz y los tilos se mecen en las ventanas, mi hija escribe un cuento. Me paro en la escalera al oír el martilleo de las teclas en su cuarto cerrado, como una cadena trepando por la borda. Aunque ella es joven, el material de su vida es un pesado cargamento. Le deseo buen viaje. Pero de pronto se interrumpe, como rechazando mi cómoda reflexión. Crece una quietud jadeante, como si la casa entera pensara, y de pronto ella vuelve a martillar las teclas y de nuevo calla. Recuerdo al estornino aturdido que hace 2 años quedó atrapado en ese mismo cuarto. Entramos con sigilo, abrimos una ventana y nos alejamos para no asustarlo. Durante una hora impotente, por la endija, observamos cómo esa criatura lustrosa, salvaje, oscura, iridiscente, aleteaba contra el fulgor, caía como un guante al duro piso o al escritorio, y luego, encorvada y ensangrentada, recobraba el brío para comenzar de nuevo. Y cómo el ánimo se nos levantó
cuando con repentina certeza se elevó desde un respaldo, enfilando rectamente hacia la ventana correcta. Y cruzando el antepecho del mundo. Siempre, querida, es cuestión de vida o muerte. Lo había olvidado. Te deseo lo mismo de antes, pero con más fuerza. Estos físicos que escriben este libro, donde yo encontré el poema, dicen que el poema está construido como una serie de reflectáforas entrelazadas. ¿Conocen el concepto de reflectáfora? La reflectáfora es cualquier recurso de la retórica, pueden ser metáforas, pueden ser imágenes, pueden ser sinécdoques, cualquiera, que funciona de manera parecida a la metáfora, pero tiene una ventaja extraordinaria. En la metáfora nosotros sabemos que hay una sustitución, ¿no? A en lugar de B. Y que esa sustitución funciona por el parecido entre A y B. Las perlas de tu boca, ¿no? También tenemos calidades de metáfora. La metáfora más baja es la comparación, ¿no? Tus perlas son como dientes. La metáfora impura, tus dientes son perlas. Ahí ya no digo son como, es pura la metáfora. Tus dientes son perlas. Y es impura porque A y B están presentes en la misma frase. Y la metáfora pura es cuando B reemplazó por completo a A. Las perlas de tu boca, ya no digo dientes y lo tengo que deducir. Bueno, todos nos reímos de las perlas de tu boca porque es una metáfora muerta. ¿Qué les pasa? Las metáforas se mueren. Las metáforas se mueren, se convierten en alegorías. ¿Quién las mata? La cultura, la percepción, la repetición. Cuando yo creo que me están queriendo emocionar frente a algo bello o conmover, si yo ya conozco el parecido entre los dos objetos, y lo conozco cultural y colectivamente, la muerte de las metáforas es colectiva, pertenece a las sociedades, la metáfora desaparece. En cambio, en la reflectáfora, los elementos son puestos a convivir, A y B, por su parecido y fundamentalmente por su diferencia. Y en vez de sustituirse, se reflejan. De ahí el nombre reflectáfora. Miren, un escritor decide escribir un poema, Richard Wilbur es escritor, y decide escribir un poema sobre su hija que está escribiendo un poema, ¿no? Ahí tenemos un primer juego de A y B. El escritor que escribe un poema, la hija que escribe un poema. Y el poema los presenta de una manera determinada. En vez de sustituirlas y decir, yo soy mi hija, o mi hija soy yo, que es lo que dice el poema, mantiene los dos elementos vivos y separados. Se reflejan, no los anula, no sustituye uno por el otro. Pero además funciona como una caja de espejos, como un laberinto de espejos. Por ejemplo, dice, mi hija escribe un cuento y eso es como emprender un largo viaje al principio del poema, ¿no? Incluso lo dice con imágenes auditivas, dice, el martilleo de las teclas, él escucha, tac, 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 y piensa que es la cadena de un barco que trepa por la borda y que ella va a partir a algún lado por el mero hecho de escribir. Le parece una imagen hermosa a él, a mí, y sin embargo el tipo dice, pero de pronto se interrumpe como rechazando mi cómoda reflexión. Es insuficiente, se frustra. ¿Por qué? Porque decir que escribir un poema es como emprender un viaje es una metáfora muerta. Y lo peor es que no nos dábamos cuenta. Hasta que no aparece una calidad mayor, uno no tiene con qué comparar. Y podríamos terminado ahí el poema y decir, ah, qué lindo, sí, porque ¿no? La idea de que crear es como viajar. Uno nunca sabe dónde detenerse, porque además la razón te pide todo el tiempo que te detengas. La razón no quiere que llegues a lo que me pasa a mí al final del poema. Está ahí para protegerme de eso. ¿Qué es eso? Eso es una amplificación de unos matices que yo ya no puedo controlar.
¿Y por qué ocurre? Porque él, al negar, en la estructura física de este poema, al negar el viaje como una metáfora muerta, está obligado, como Arquímedes, a cruzar un marco de referencia. ¿Cuál es? El del pájaro. Acá tenemos la hija que escribió un cuento y acá tenemos, bueno, también podríamos decir el viaje marítimo, y lo cruza con un pájaro. Y él dice, en ese mismo cuarto donde ella está sentada ahora, una vez un pájaro quedó encerrado luchando por su vida. ¿Y no es mejor esto? A lo mejor es mentira, nunca lo un pájaro, pero ¿cómo encuentra él? Bueno, dice, vamos a cuestionar la idea del cliché, porque es un cliché decir que el viaje marítimo. Entonces imagina un pájaro, imagina lustroso, iridescente, la familia escondida, mirando otra vez, ¿no? Todo esto que hemos imaginado al leerlo, escondidos mirando, impotentes por la rendija, como el pájaro luchaba. Además dice, enfiló rectamente hacia la ventana correcta, que en inglés debe sonar mucho más lindo porque recto y correcto son la misma palabra, etcétera, etcétera. Y cuando él puede encontrar esa metáfora del pájaro ensangrentado que sale por la ventana correcta, que él comprende que lo que su hija está tratando de hacer es salir ensangrentada por una ventana, mientras escribe un cuento que es la profesión que él tiene. La forma en la que se reflejan esas imágenes está por fuera del control de la razón. No se torna abstracto, no es que no lo puedo seguir, pero lo que ocurre con a mí me pasa cada vez que lo leo el poema. Se potencian los matices como en un sistema complejo, un sistema en el que intervienen más de dos elementos, un sistema complejo, un sistema de tres factores, ¿sí? Donde la gravitación de un tercer elemento sobre los otros dos produce un caos interno que me obliga a percibir los matices. Por eso al final dice, bueno, siempre querida es cuestión de vida o muerte. Él dice, ay, mi hija está escribiendo un cuento, qué lindo, es como si emprendiera un viaje. Y después dice, no, escribir es cuestión de vida o muerte. Y dice, lo había olvidado, te deseo lo mismo de antes, decía, te deseo buen viaje, pero con más fuerza. ¿Qué he aprendido yo del poema? Nada. ¿Es bueno escribir o es malo? ¿Debo proteger a mi hija o no? ¿Se entiende? No hay... No me es fácil, a mí por ejemplo, no me es fácil cancelarlo en un paquete de información, no me es fácil cancelarlo en un aprendizaje o en una moraleja. Lo que me ocurre es absolutamente emocional y ni siquiera creo que el poema sea muy bueno. Me parece que no es, bueno, no sé. ¿Bueno para qué? Para hacer llorar. Y además me pasa a mí y no le pasa a otros. Esto es otra cuestión. ¿Por qué algunos creíamos en un cambio expresivo en el otro y otros no? ¿Por qué el que te acusa con el dedo en un momento decide que te cree y no? No hay control sobre esa situación. Entonces, ¿cómo puede haberlo sobre la creación? No lo hay. Pero sí hay una conciencia de que uno puede disponer los elementos creados de manera que se reflejen entre sí y producir una figura que en vez de ser una línea recta se parezca a un fractal. Los fractales es muy complicado de explicar, pero vamos a decir solo el ABC. Los fractales son formas geométricas que surgen, por ejemplo, de este cálculo iterativo. En este cálculo tenemos z al cuadrado más c. Z es un número cualquiera y c es una constante cualquiera. Y el resultado, algún número, retroalimenta el sistema, ¿sí? Como en el efecto mariposa, como en el parlante cuando se acopla, ¿no? Como si dijéramos, bueno, supongamos que z es 1 y que c es 2. 1 al cuadrado es 1, más 2 es igual a 3. Ahora 3 al cuadrado es 9, más 2 es igual a 11. 11 al cuadrado más 2. ¿No? Si pudiéramos repetir esto infinitas veces y le pidiéramos a una computadora que nos grafique a qué resultado final llega luego de 5 horas de trabajo, esa computadora nos da este número, este resultado. La representación de los... bueno, es muy difícil de explicar en matemática cómo llegan a dibujar la relación entre números iterativos, ¿sí? Pero créanme, por ahora, después si quieren investiguen. Pero se representa así, en gráficos en el cual el blanco es, por ejemplo, si tiende a 0 y el negro si tiende a infinito, o al revés, nunca lo supe. Pero miren, el dibujo, este dibujo que ven acá es el resultado de una computadora del cálculo anterior, que es el cálculo más simple, el cálculo iterativo más simple que se puede concebir, ¿sí? Un número elevado al cuadrado más una constante y que luego retroalimenta el sistema. Yo les dije que el z era el número 1, luego z puede ser el 2, luego el 3, luego el 4. Pero ¿qué pasa si ahora pido 1,5, 1,6? Si empiezo a encontrar entre el 1 y el 2 decimales. Bueno, lo que ocurriría es que verían esto en mayor detalle.
es como si se acercaran al dibujo. Vuelvo hacia atrás para que vean que no hay trampa, ¿sí? Me acerco como si hiciera zoom sobre el dibujo. Y empiezo a ver que la relación entre esos números, que eran números, es una relación compleja, no es una relación lineal. Esto no aparece en los gráficos de X, Y, en los gráficos normales de relación lineal, ni siquiera cuadráticos de números. Es iterativo. Iterativo quiere decir que el resultado se retroalimenta, ¿sí? Todos los sistemas complejos son iterativos. Esto que ven acá es un detalle de, vuelvo al anterior, de esta pelotita. Yo dejo la computadora trabajando más y más horas, empiezo a ver con más detalle. No sé qué pasó ahí. Miren la nueva forma. Empiezo a darme cuenta que la relación entre blancos y negros no es tan simple como creíamos. Vemos un montón de puntitos. Fíjense abajo a la derecha lo que se empieza a asomar. Unas especies de llamas más o menos regulares, más o menos simétricas. Y fíjense que arriba a la derecha sale una especie de filamento. Estas cosas tienen nombre porque además son como mapas y les han puesto nombres como en la geografía. Esto lo llaman el filamento de no sé qué carajo. Eso como una especie de hilo. Y miren, ahí hay un punto más negro rodeado de una zona blanca. Esto que van a ver ahora, la próxima imagen, es el detalle de ese punto negro. Ajá. Ven el filamento que viene por abajo, cómo se inserta en este sitio especial donde estas olas confluyen, y esta figura es idéntica a la primera. Vamos a hablar de eso. Sigo. Ahora van a ver la amplificación del lugar donde el filamento se mete en el conjunto, en el mini conjunto de Mandelbrot. Mandelbrot es el físico que descubrió la geometría fractal o que la llamó fractal. El filamento se inserta de esa manera, esta relación entre cero e infinito, y fíjense que ahora sí podemos ver que hay unas especies de perlas blancas más grandes, de manera totalmente irregular. Acá hay una distancia enorme, acá hay menos, acá hay otra. Parece que es irregular. Ahora les voy a mostrar un detalle de esa perla, una perla cualquiera. Me sigo acercando. Este es el corazón dentro de la perla y ya empiezan a ver lo que hay adentro, ¿verdad? Horror. Pero miren el afuera ahora de esa misma imagen. Esto ha cambiado. Esto es idéntico, lo conozco, es orden. Y esto, como una especie de óvalo, como una gota, lo llaman el islote. En vez de llamarlo Cancún o Isla Mujeres. O vientre. Vientre. Lo próximo es un detalle de la superficie donde veíamos esas olas. Esas olas están llenas también de perlas negras. Miren qué raro el comportamiento de esto, como viene una especie de progresión que luego es interrumpida, pero por una forma conocida por el sistema. Pero hay que interrumpe esa progresión. Cuando espero un comportamiento, el fractal se comporta de manera distinta. Dentro de la... Esto es un detalle de las olas esas, y en el centro vemos que vuelve a estar el conjunto de Mandelbrot. Y todo esto saliendo del mismo, y esto es un detalle del camino del pliegue, o sea, de los bordes que hay. Conclusión, ¿qué es un fractal? Es una forma geométrica que solo se puede descubrir por computadora. Los fractales existieron siempre, pero el hombre no lo sabía. Y de hecho casi todos los sistemas complejos y casi todos los sistemas biológicos en los que interviene el carbono tienen este comportamiento. Lo que está vivo tiene este comportamiento. Los helechos, los brócolis. Y nosotros, que el brócoli me importa muy poco. El problema es yo. La emoción Y del el ministro de brócoli. Economía, en este momento, el personaje del importa. El fractal tiene dos propiedades geométricas, así como el cuadrado tiene 4 ángulos rectos y los lados todos iguales, etc. El fractal tiene dos propiedades geométricas que yo les recomiendo que las recuerden para siempre porque esto es muy útil para la vida. La primera se llama autosimilitud en distintas escalas. Ya lo hemos visto. El fractal se parece a sí mismo, no se parece a otra cosa. En distintas escalas vuelvo a encontrar, en distintas escalas, cuando me acerco o me alejo, vuelvo a encontrar aspectos de sí mismo. Pero esta autosimilitud en distintas escalas no implica, dicen ellos, autoidentidad. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo prever
la próxima aparición de similitud. Ajá. Si pudiera preverla, estaría hablando de un sistema regular en otro sentido. Una estructura, una secuencia. Nos han llenado tanto el bocho con estos términos, la estructura, lo que falla en tu obra es la estructura, que los hemos creído en simetrías completamente griegas para hombres que ya no lo somos. Primera característica física del fractal, autosimilitud, pero no autoidentidad. Segunda característica geométrica, infinito detalle. Esta es fácil de entender. El detalle es infinito. Siempre va a aparecer en la próxima amplificación algo nuevo y algo repetido. Entonces, ¿qué ocurre? Tratemos de pensar en una creación de obras, a ver si se ajusta a este sistema, donde pase simplemente esto. ¿Cómo puedo yo construir una obra que tenga autosimilitud? No se tiene que parecer al afuera y ni siquiera tiene que decir un juicio de valor acerca del afuera. Se tiene que parecer a sí misma en distintas escalas, pero a su vez no puedo dejar que el espectador prediga dónde se va a aparecer. Esa construcción de infinito detalle, donde siempre tengo la esperanza de que aparezca algo nuevo dentro del sistema, algo que podríamos pensar pasa en algunas novelas de Murakami, por ejemplo, por un ejemplo que por ahí hemos leído todos. ¿Cómo? Bueno, Tarantino es un gran ejemplo de cómo la repetición y la perversión del factor tiempo hace que tomemos conciencia de esas reflectáforas, de qué manera nos dispone los elementos para que se reflejen entre sí. Y cómo nos sentimos aliviados cuando las cosas se repiten o coinciden. Vamos de una coincidencia a la otra, por no hablar de David Lynch, que es mi ejemplo favorito para entender este fenómeno, ¿no? Siempre aparece algo nuevo, pero siempre te tranquilizan diciendo, atención que esto es un sistema. Es decir, la naturaleza geométrica del fractal tiene tanto caos como orden, tiene las dos cosas. En general, los escritores o nos entrenamos a producir orden y somos, no sé, seguimos patrones, gustos, modas, o nos entrenamos al inconsciente, ¿no? A la apelación del caos. Ah, no, si no viene del inconsciente no vale la pena ser escrito, o nos ponemos psicologistas de nosotros mismos. Lo puse porque, no sé, Tato Pavlovsky, que decía, toda corrección es una traición. Yo no creo eso, a él le servía creer eso. Yo creo que escribía cuando ya tenía pensada dónde dejar de corregir en su cabeza. Yo corrijo mucho, me traiciono mucho, porque trato de poner los elementos sobre la mesa y encontrar la mejor disposición para la hija que escribe el poema, para el pájaro ensangrentado y para el padre que no sabe lo que le pasa, ¿no? Yo creo que hay maneras técnicas, de ello, en mis clases se trata de esto. Yo cuando veo una escena vuelvo a mostrarles estas fotos a los alumnos y digo, arréglenla. Conviertan esto en un fractal. ¿Qué sería? Conviértanlo en algo biológicamente vivo. En el teatro, a diferencia de otras artes literarias, la vida es verificable in situ. Uno puede mirar y decir, no está pasando nada, no está vivo, no le creemos, pero no le cree nadie, ¿no? En otros artes es más complicado, la escritura es más individual, se coteja menos, pero en el teatro cuando no ocurre nos damos cuenta de todo. Que lo sostengamos culturalmente, porque es un peaje que pagamos para sentirnos parte de una comunidad, es otra cuestión, pero cuando verdaderamente los elementos están bien dispuestos, se reflejan entre sí y me producen emociones, incluso con ideas vulgares. Un pájaro ensangrentado es una muy mala idea, pero es genial al lado de una hija que escribe y de un padre que no sabe, y de un viaje marítimo. Bueno, ¿cómo descubrimos esa genialidad que las conecta? A través de la frustración. ¿Cómo me preparo para frustrarme sabiendo que la tarea que tengo sobre la mesa es la construcción de una dinámica fractal? Por supuesto, yo soy un privilegiado porque le puedo poner nombre a esto, porque estos libros de divulgación científica, que son muy accesibles, yo no es que entienda esto naturalmente per se, no es mi inclinación, son muy, muy accesibles, existen ahora y son medio Vox Populi New Age. Hace miles de años a lo mejor esto estaba en una zona oscurantista, medio ligada al chamanismo y qué sé yo qué, pero el hombre avanza y con argumentos científicos. Estos argumentos, a mí lo que me gusta es que son científicos y demuestran cosas extraordinarias. Por ejemplo, que una canilla que gotea, ¿no? Supongamos una canilla que gotea es un sistema complejo, es como un fractal.
porque la cantidad de agua que se reúne en el pico de la canilla hasta decidir formar una gota es medio aleatoria, ¿sí? No es completamente regular el tic-tic. Bueno, parece que han medido la frecuencia en las caídas de las gotas de agua. Es decir, cuánto se junta la cantidad de agua que necesita esa canilla para que la gota se desprenda y caiga, y han visto que esa relación está en relación directa con los intervalos en los anillos de Saturno. Los anillos de Saturno, pero no es oscurantismo. A ver, los anillos de Saturno están hechos a partir de polvo, pequeños asteroides, pedacitos de cosas que se han desprendido con la explosión de una luna. Esas cosas, por la magnética de los polos y la pindonca en bote, empiezan a orbitar alrededor de... Bien. Pero hay un lugar en el que son atraídos hacia un lado o hacia el otro. Entonces por eso dejan esos vacíos. Si uno pusiera ahí una bolita, en ese punto entre un anillo y el siguiente, la bolita se iría para un lado o para el otro. Caería en alguno de sus atractores más cercanos. Esos atractores son universales y son fractales. Hay un tipo que se llama Feigenbaum que los estudió los sistemas caóticos e hizo unos números para determinar cuándo un sistema entra en un orden o en un caos. Nosotros somos los que no lo sabemos, pero hay tipos que lo saben todo esto. Lo digo un poco en broma porque para mí lo que es muy inspirador es poder encontrar motivos biológicos en la escritura y en la creación de complejidad. La creación de complejidad no es creación de complicación, es la creación de una ilusión de algo que está vivo y que entonces se comporta un poco de esta manera. Ahora sí, vamos a ir cerrando y si quieren que respondamos alguna pregunta será por mail. Aquí llegó el orden institucional. Sí. Suerte, porque es orden Sí. y desorden a la vez. Alguien tiene que decir que esto que es infinito, que me dio esta sensación de tu ejercicio filosófico, has hecho, para mí, yo te escucho, se trata de un ejercicio filosófico en cuanto no abandonas ninguna posibilidad de movimiento, del saber, de la ciencia, del cuerpo. Y es un ejercicio por el modo de danzar con tus palabras. Tenemos que terminar. Yo solo voy a sugerir que podamos volver a invitarte sin compromiso, pero con fecha, o sea, pero me encantaría continuar esta conversación a partir de este proyecto que tenemos. Pero va a volver la misma gente. Sí, tienen que volver, sentarse en el mismo lugar, y señalarnos de nuevo. Exactamente. Eso, algo nuevo y algo viejo, es como en Navidad, ¿no? Año nuevo. Y dejarles una palabra que todo el tiempo también te escuché y no la pronunciaste, pero la escuché todo el tiempo, que es la palabra fragilidad.